Buenos días desde Bogotá, los saludamos para Inculto Televisión. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Soy Sebastián Alvarado Restrepo, director de Inculto. Vamos con estudio. Juan Pablo, buenos días a todo el panel que se encuentra en este debate que estamos teniendo en cuenta en Inculto, nuestro programa de televisión en PIC Televisión. Saludamos también a William Peña Gutiérrez. Juan Pablo, ¿cómo están en estudio? Por favor, salúdenos desde Ibagué. Nosotros estamos desde Bogotá. Buenas tardes, Sebastián, buenas tardes a todos nuestros televidentes, agradecidos por estar el día de hoy con dos grandes invitados, a los cuales ya les daremos paso. Charik, buenas tardes, ¿quiénes son nuestros invitados el día de hoy en este debate? Buenas tardes, Juan Pablo, nos encontramos aquí con el candidato, o ambos candidatos, Héctor Galindo y Ricardo Cadavid. Por este lado tenemos a Héctor Galindo, él es profesional en salud ocupacional, cuenta con experiencia en el sector público y actualmente es presidente del Consejo de Planeación Territorial de Ibagué, que mide el avance y plan de gobierno Ibagué Vibra. Muy buenas tardes, bienvenido. Charis, muy buenas tardes, muchas gracias por la presentación y esperamos que este programa sea muy importante y felicitar a estos jóvenes que están construyendo y están haciendo visible nuestro trabajo del Consejo. Y por este lado tenemos al invitado Ricardo Cadavid, él es psicólogo de profesión, cuenta con estudios en comunicación digital, relaciones públicas y ha desarrollado actividades académicas de nivel superior, administrativas y docentes. Bienvenido. Muchas gracias, bienvenidos todos. Juan Pablo. Iniciamos con la contundente el día de hoy. Irene Vélez, la ministra que no va más. El pasado 19 de julio, la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, renunció al cargo, le entregó su carta de renuncia al presidente Gustavo Petro debido a las irregularidades que se presentaron en su administración. La investigación abierta por parte de la Fiscalía y la Procuraduría fueron la gota que rebasó el vaso para la salida de la ministra. Allí se habría presuntamente habido influencia por parte de la ministra para que su hijo saliera del país y pues esto provocó, digamos, que la molestia por parte del gobierno nacional. Asimismo, se une a las constantes críticas que ha recibido la ministra, como el contrato que recibió su esposo por 127 millones para la producción de contenido multimedia en otro ámbito del gobierno. Esto sin duda alguna muestra el nepotismo del gobierno de Gustavo Petro, y así como las cosas, la ministra más cercana al presidente Gustavo Petro ya no va más. ¿Qué opinión tienen nuestros invitados sobre el De hecho, nacional? como Juan Pablo, aprovechemos que tenemos aquí a los candidatos. ¿Qué opinan ustedes con lo que está pasando de la ministra? Bueno, a mí me parece que había o hay razones más contundentes y más de peso para la salida de un ministro que el tema del nepotismo, del que hablan por el trabajo del esposo. Todos los gobiernos trabajan con sus amigos y todos los gobernantes trabajan con sus familiares. Yo creo que hay razones más de peso para la salida de un ministro y creo que la ministra ha tenido bastantes salidas en falso de otro nivel, en la política de hidrocarburos, en otro tipo de temas que no la mostraban preparada para la función pública. Los motivos de la salida que hoy se esgrimen a mí me parecen un poco inocuos, vacuos, que no tienen sentido. ¿Y usted, doctor Héctor? Bueno, mi opinión, básicamente la salida de la ministra demuestra de pronto un poco de inexperiencia. Sin embargo, es claro que el presidente Petro, cuando no están funcionando sus ministros, está generando el cambio. Eso es delicado en una gobernabilidad. O miremos la ciudad de Ibagué, que en diferentes secretarías ha generado muchos cambios y eso nos genera mucha problemática. Esperemos que la nueva ministra cumpla su función a cabalidad, que eso nos beneficia a todos los ciudadanos y todo. Así es, Charik, y con esto iniciamos nuestro debate el día de hoy con los dos precandidatos al Consejo de Ibagué. ¿Cuál sería nuestra primera pregunta para Bueno, ambos? antes de empezar el debate, pues cabe aclarar que esto lo hacemos para tener la posibilidad de evaluar las experiencias, los conocimientos, las habilidades que tienen los candidatos para el municipio de Ibagué. Bueno, entonces vamos con la primera pregunta. La idea es que sea alrededor de 1 minuto por cada pregunta. ¿Cuál es la razón principal para que ustedes tomaran la decisión de postularse al Consejo Municipal de Ibagué? Doctor Héctor. Bueno, yo tengo 40 años de experiencia en el sector cultural, dirigí la Fundación Abra Palabra, he hecho trabajo social y con la comunidad a nivel del Festival Internacional de la Oralidad Mundo Palabra, he manejado 8 congresos internacionales de educación, 10 foros de educación que están trabajados por el Ministerio de Educación. Entonces creo
que hay una preparación, que hay una preocupación por sectores muy claves de la sociedad como son la cultura, la educación y el desarrollo económico. Recuerdo ahora, voy mirando el tiempo porque me toca ponerme cronómetro, Darío Echandía dijo el poder para qué, pero ya tenía edad, lo mismo que cuando Salomón hace el Eclesiastés, ¿sí? Y dice vanidad de vanidades. Yo creo que el poder para qué, para usarlo, y para usarlo en beneficio de la comunidad, en una proyección de la ciudad, en la capacidad de gestión, y por eso creo que mi nombre se postula al Consejo de Ibagué por el Partido Conservador. Bueno, Héctor Galindo postula el nombre al consejo que viene de las bases. He tenido la oportunidad de pertenecer a la Junta de Acción Comunal desde el barrio Embalá, he sido coordinador de deportes y 2 veces en primera instancia comunero allá en el 2003 y después sigue ese proceso hoy en día representar la comuna. Entonces yo hago una analogía, he hecho la primaria es esa, ser edil. Voy para la secundaria. ¿Cuál es la secundaria? Ser concejal y proponer unos proyectos de gobierno que sirvan y beneficien a toda la ciudadanía. Por ende, Héctor Galindo quiere llegar al consejo, quiere hacer un buen trabajo y, como le digo, me permite manejar y haber llegado desde las bases, dar ese paso de edil a concejal. Pues ahí los tenemos, Charik y televidente Sebastián en Bogotá. Es importante conocer cuáles son las opiniones y también las iniciativas que tienen estos candidatos. Candidatos, ¿cómo están? Bienvenidos a la mesa de PIC Televisión, aquí en Inculto. De verdad es muy grato tenerlos acá, también con estos buenos periodistas que nos están acompañando en esta hora de este programa, la hora premium del día sábado. Hay que tener en cuenta varias cosas también sobre la opinión de la salida de la ministra Irene Vélez, quien ha sido la persona más allegada dentro de los ministerios al presidente Gustavo Petro, quien tiene su comunicación directa con él. Hay que tener en cuenta el nepotismo no solo que se está presentando en el país con los ministros y también cómo se trabaja, y algo que dijo Ricardo Cadavid es que sí, uno llega a gobernar y gobierna con los amigos, pero es muy complicado también, y la constitución de nuestro país nos dice que estamos también regidos sobre la no participación política con nuestros familiares o allegados en primer y segundo grado de consanguinidad. Es tener en cuenta estos aspectos principales, e incluso es lo que se ha visto también en la administración del alcalde Andrés Fabián Hurtado. ¿Qué opinión tienen ustedes sobre esto? Y seguimos también con nuestro debate. Hay que tener en cuenta lo que estamos planteando. Y no solo esto, porque también hay que comunicarle a la sociedad de que este es nuestro primer debate al Consejo de Ibagué con nuestros invitados. Y vamos a tener diferentes debates y ustedes son los que deciden en opinión política juvenil. Ustedes son quienes también toman estas mismas decisiones sobre las propuestas que postulan nuestros candidatos. Ricardo Cadavid, Héctor, por favor, cuéntenos también la opinión sobre el nepotismo y lo que se ha visto dentro de la administración de Andrés Hurtado. ¿Qué hacer con esto y con quiénes van a llegar a gobernar? Ricardo. Bueno, no, sí, es de aclarar obviamente que la Constitución es clara en que invalida la participación de primer grado con consanguinidad, padres, hijos, esposos. Sí. Pero el gobierno es grande, ¿no? El gobierno es grande. Yo creo que uno no le puede cerrar la puerta a la participación de una persona que trabaje, por ejemplo, a nivel nacional, que son ministerios, que tenga un hijo que trabaje en una región o que trabaje en lo público. Eso es supremamente complicado. Yo creo que nosotros tenemos temas mucho más graves. Sobre lo que me comentas del nepotismo en la administración municipal, desconozco, yo debo decir que desconozco el tema. Sé que hay primos, sé que hay esposos trabajando, pero creo que hasta el momento se ha dado en campos, hablando de la administración de Andrés Hurtado, el alcalde, en campos en donde es posible hacer trabajar la primera dama, que ahora es gestora social, como se llama el cargo. Yo la verdad desconozco y creo que el organismo al que debe manifestarse sobre el tema es el de control político, que es el Consejo, y obviamente las IAS, ¿no? Contralorías, Personerías, Procuradurías, los entes de control. Que discutir sobre rumores en programas periodísticos, a mí a veces yo
pienso que hay espacios legales para ese tipo de trabajos. Sí, considero que no, del nepotismo no ir en ninguna parte. Nosotros lo vivimos como ediles, nosotros tenemos unas inhabilidades y unas incompatibilidades. Nuestras familias no pueden trabajar en el gobierno municipal y eso es claro que se debe conocer. Y en estos momentos, si eso está pasando, debe ser denunciable. Bien lo decía aquí el doctor Cadavid, lo que debemos llevar nosotros es, como nos toca ser concejales, hacer y ejercer un buen control político y social, que este nepotismo no suceda en la ciudad, porque no se debe permitir. Son inhabilidades e incompatibilidades que lo dice la ley y lo dice la norma. Bueno, Juan Pablo, ¿qué pregunta vas tú? Es importante que quien aspire a un cargo de elección popular conozca pues cuáles son sus funciones. Si ustedes están hoy aspirando al Consejo Municipal, ¿cómo le explicarían a un niño de 10 años cuáles serían sus funciones? Para el ciudadano de a pie que no suele conocer las funciones de quienes lo gobiernan, ¿qué hace un concejal? Empecemos contigo, Héctor. Bueno, fácilmente lo primero que hay que hacer, hay que entender la participación ciudadana, siempre está ahí. En estos momentos se están construyendo los planes de desarrollo de comunas, el cual incluso se incumplió porque ya tenían que estar el 30 de junio y esos planes de desarrollo permiten que el ciudadano de a pie participe, mire qué quiere, cuál es su gestión en su localidad y asimismo en el municipio. ¿Qué explicaría? Que nosotros ¿qué vamos a hacer? Construir desde el 1 de enero un buen plan de desarrollo, permitir que en ese momento el alcalde de turno visite las comunidades y le pida a todas las comunidades, incluso desde un niño, él cómo ve su territorio, y eso se puede hacer con la participación ciudadana que abiertamente está en la Constitución y está en la consecución de planes de desarrollo cumplibles, claro está. Nosotros tenemos que visionar eso y es la tarea de nosotros, construir un buen plan de desarrollo desde el 1 de enero y para eso como concejal lo voy a tratar y generar mucho la participación ciudadana. Debe de ser de ahí, participación de abajo hacia arriba. Ricardo. Bueno, como dices, que ¿cómo se le explicaría a un niño? ¿No? A un niño. Yo le diría a mi hijo que en la familia, por ejemplo, los concejales somos como la junta directiva de una empresa o somos como el grupo de los abuelitos, los tíos, los hermanos que arman junta para decirle al niño, venga, ¿cómo vamos a controlar las metas que nos hemos planteado? En términos de esa función principal que es el control político, le diría, por ejemplo, la importancia de establecer límites. Te voy a dar la mesada, no te la debes gastar toda, esto es importante ahorrar, estas son las metas que nos pusimos en el año, y deberíamos entender que el control político no es un fin en sí mismo, es un medio. Que dice, ay, ellos están es para poner una piedra en el zapato. No, es un medio para decirle al niño, debe cumplir sus metas. Debes ganar el año, te comprometiste con estos deberes, y creo que eso es, diéramos, lo más importante, que el control sea un mecanismo para que los planes de desarrollo, las metas se cumplan. Sebastián. También conocer cómo, es importante también conocer cómo pues ustedes están refiriéndose a cómo lo explicaría a un niño, y es entender también, porque tiene mucho sentido la pregunta de Juan Pablo, y es sobre que la mente de los votantes son como la de los niños, porque tenemos que educarnos para poder votar y votar bien, porque hay gente que se para dentro de las urnas y no sabe pedir, por ejemplo, el tarjetón de los ediles, que en la ciudad de Ibagué no lo dan si tú no lo pides. También es importante recalcar sobre las opiniones del nepotismo, sobre los familiares y cercanos al alcalde Andrés Hurtado, también al gobernador, también a los diferentes diputados que están trabajando dentro de las mismas administraciones. Hay que cuidar esos temas, y dentro del consejo, que es el lugar donde ustedes van a llegar, hay que evaluar, y como lo dijo Ricardo Cadavid, construir ese proceso de control político para poder llegar a grandes metas. Eso es lo principal, pero es muy bonito lo que se viene. Hay que tener en cuenta esas opiniones, y también vamos con la pregunta de Chari. Ok, hablando al respecto, ¿qué medidas tomarían ustedes para promover la participación ciudadana y garantizar la transparencia en la toma de decisiones del Consejo Municipal de Ibagué? Bueno, la participación ciudadana es algo que se aprende desde la escuela. La ley 115 de educación general tiene una especie de remedio que es la elección del personero, que es bastante desafortunada además, porque le enseñas al chico que solo se participa en lo público desde lo electoral, pero además elige un personero que no forma parte del consejo superior, por decirlo así,
de la academia, y eso es grave porque eliges a alguien que no puede tomar decisiones. Yo pensaría que desde la escuela nosotros hemos hecho, cuando estábamos en Ahora Palabra, 8 congresos de educación en la ciudad, internacionales. Yo pienso que hay que hacer un congreso internacional de educación en participación para que los docentes cada vez tengan más mecanismos pedagógicos para enseñarle a los chicos lo que es la participación, además de lo electoral. Y creo, en términos del Consejo, que debemos empezar a sesionar por fuera. Se sesiona en un recinto. El domingo pasó una sesión de trámite donde la gente tomó lista, dijo proposiciones y varios, y salió y se fue. Es decir, se cobró por una sesión que no hubo ninguna especie de trámite. Creo que debería irse a la comuna, y cuando no haya propuestas, por lo menos escuchar a la ciudadanía y que ellos tengan los ojos puestos en la gente. Candidato Héctor. Charit, mire, la participación de la comunidad en el Consejo es, primero, sabemos que tenemos que fortalecer la dirección desde la Secretaría de Desarrollo Comunitario. Esa dirección tiene que ser fuerte, esa dirección tiene que estar enfatizada en ir a las juntas de acción comunal, y que estas juntas de acción comunal, que hoy en día ya no son entidades sin ánimo de lucro, ya hoy son empresas. Entonces nosotros como concejales tenemos que esas juntas se fortalezcan, asojuntas, que los ediles, que son la máxima autoridad en los territorios, sean informados de todos los beneficios que está generando el municipio en su momento. Por eso creo que debemos fortalecer mucho esas asociaciones que están ahí en el territorio, que son nombradas, el consejo ya con los consejos territoriales de cada comuna, de cada corregimiento, sean fortalecidos también, puedan participar activamente. Nosotros, el caso mío que presido actualmente, el Consejo Territorial de Planeación, nos han dado todas las herramientas para evaluar los planes de desarrollo, las metas, los indicadores, y a veces vemos corto esa parte de la participación ciudadana, y eso genera que la gente hoy genere mucha desconfianza frente a la función de un consejo. Juan Pablo. Continuamos e independientemente de quien llegue al cargo de la alcaldía, ustedes van a tener que ser el contrapeso del alcalde y digamos que recibir o ser más bien críticos a su gestión. Por un lado tenemos que el candidato del Partido Conservador es Jorge Bolívar, y por el otro tenemos que Marco Emilio Incapié será el candidato del Pacto Histórico. Todo apunta a que ellos dos serán los nombres. ¿Se comprometen aquí en Inculto a ejercer sus cargos en caso de llegar a ser elegidos con independencia y siendo críticos independientemente de que si su coalición o su alcalde llega a ser electo, pues ustedes van a ser críticos desde el Consejo? Héctor. Sí, claro, hay no tanto una independencia, sino una evaluación de que, como le digo, con ese candidato hoy en día estamos construyendo nuestro programa de gobierno, y él permite que nosotros lo hagamos participativo. Después con él tenemos que construir el plan de desarrollo y hacer unas metas y unos indicadores, y si lo está haciendo bien, pues seguiremos felicitándolo, pero en un momento determinado, si no está cumpliendo las metas, si cambia lo que tenía, claro que sí, seré crítico, seré una persona que lo evaluaré, y si me toca denunciarlo, muy mi amigo, pero lo haría porque está primero la ciudad, y nosotros nos postulamos es para servir y para que esta ciudad tenga el desarrollo que debe de tener cada día más. Entonces sí sería un crítico si no cumple todo lo que se comprometió en su programa de gobierno. Candidato Ricardo. Bueno, la función que vamos a tener en el Consejo es precisamente el acompañamiento, el seguimiento y el control, y eso hay que hacerlo independiente de quién llegue al Consejo. Y yo pienso también que no hay cuña que más apriete que la del mismo palo. Si fuese el caso de nuestro candidato conservador Jorge Bolívar, creo que como organización, como partido, sí que estaríamos bastante interesados en hacer seguimiento, porque no hay mejor plataforma política que la proyección del gobierno, que solo se puede dar en la medida en que las metas se cumplan. Sebastián. Y Héctor, hagamos una serie de respuestas rápidas a eso. Entonces, ya que ustedes se comprometieron, hablemos directamente del aval. Ricardo Cadavid, ¿usted qué aval tiene? Partido Conservador de la organización barretista. Héctor Galindo, ¿usted qué aval tiene? Yo venía con el aval del Partido del Maíz, no nos pudimos independizar, por eso constituimos la lista del Pacto Histórico. Construyó. Ahora, estábamos hablando del consejo directivo y estábamos analizando sobre lo de Ibagué Vibra. ¿Qué relación tiene usted, Héctor Galindo, con
la administración del alcalde Andrés Hurtado? Actualmente no, lo que hago es una función muy técnica y muy profesional. Al dirigir el Consejo Territorial de Planeación, estamos evaluando cada una de las dimensiones. En cada dimensión, en la dimensión ambiental, sociocultural, institucional y económica, hay un coordinador. Yo lo que hago es presidir y respeto lo que ellos consideren si se está cumpliendo las metas, y en su momento, el próximo 30 que nos toca ir a presentar ese informe en la rendición de cuentas, lo vamos a hacer de una manera justa, diciendo lo bueno y por qué no también lo malo que hace falta para cumplir este plan de desarrollo de Ibagué Vibra. Doctor Héctor, muchas gracias. Doctor Ricardo Cadavid, ¿usted qué relación tiene con la administración del alcalde Andrés Hurtado? Absolutamente ninguna relación. Fui secretario de Cultura 6-7 meses, pero no tengo muchos amigos en el gobierno departamental, municipal, en las ciudades. Es supremamente difícil no tenerlos, pero no tengo ninguna relación con el gobierno. Bueno, tengamos entonces en cuenta, su candidato, ya que su aval desde el Partido Conservador, es Jorge Bolívar, avalado también por Óscar Barreto. Y de Héctor sería su candidato Marco Emilio Hincapié. Correcto. Ok, entonces estos dos candidatos, ejemplo, tengamos en cuenta la administración pasada, cuando estuvieron en campaña, 11 de los 17 puntos que estaban postulando dentro de la alcaldía de Andrés Hurtado estaban hablando sobre la movilidad sostenible, sobre la inversión en la malla vial y también sobre la construcción de lo del puente de la 60. Ahora tenemos en cuenta el control político tan negativo que ha tenido el Consejo Municipal, debido a que, aparte de que hay diferentes partidos, hay 6 concejales que están al bolsillo de la alcaldía municipal de Ibagué. Esto es la pregunta clave, ¿cierto? Porque hoy hay 4 billones que no se han invertido dentro de la malla vial de la ciudad de Ibagué, y también el puente de la 60. Hay, por ejemplo, personas de la interventoría que no pueden ejercer contratos dentro de ningún gobierno, por ejemplo, contratos con el Estado. Ustedes como concejales, más bien, ¿cuál sería la gestión principal sobre el cumplimiento de las propuestas de cada uno de los candidatos que ustedes tienen? Es decir, por ejemplo, Marco Emilio Hincapié o Jorge Bolívar. Doctor Héctor, por favor. La primera parte que tengo en mi proyecto de gobierno es la prevención. Yo creo que la prevención es lo más importante. Nosotros tenemos que anticiparnos a estos acontecimientos negativos, pidiendo los informes, revisando, ejerciendo el control político. Sí, tiene razón, en este momento el alcalde está finalizando. Entonces, al estar finalizando, ya generó un proyecto de 13.000 millones para pavimentar una serie de vías que en últimas, en el estudio había que realizarse si esas vías son prioritarias o se le van a pavimentar a los amigos del continuismo, porque él, para nadie es un secreto que está avalando una candidata a la alcaldía, y eso es delicado en el control. Como concejal en su momento ejercería mi control social, no lo permitiría, porque ahí es donde está el subdesarrollo de nuestra ciudad. Ahora, dudo mucho que ese puente de la 60 el 29 de diciembre lo tengamos inaugurado. Yo creo que todos hemos fallado. Se decía que empezaba el 1 de junio y hoy en día están haciendo una serie de labores que se deben de hacer en un proceso de preconstrucción, no en los procesos de construcción. Ya en los procesos de construcción ya tenían que estar haciendo demolición y estar incluso ya instalando todo lo que tiene que ser para cumplir ese puente de la 60. Me preocupa que vaya a ser un elefante blanco, y llamo desde ya al Consejo, que por favor este Consejo sea más participativo. Lo decía el doctor Cadavid. No solo eso, el miércoles pasado, hace 8 días, no hubo sesión porque no llegaron a las 7 de la mañana. ¿Cómo es que unos concejales les pagan para que no vayan a trabajar? De ahí esto es lo que hay que cambiar, y seguramente lo vamos a hacer con un cambio generacional que cumpla con sus funciones y su reglamento. Chari, ¿cuál sería nuestra siguiente pregunta? Perdón. A mí lo que me preocupa de los incumplimientos de los gobernantes es que dejan la idea en el ciudadano de que el proceso de elección y de gobierno es una serie de promesas que finalmente no se cumplan, y eso le quita dignidad a la política. Yo creo que es importante recuperar la dignidad de la política y del ejercicio ciudadano. Por encima de este gobierno del pasado, a mí me preocupa que el próximo año tenemos que hacer la modificación del plan de ordenamiento territorial. No hablemos solo de Andrés Hurtado, hablemos de que han pasado
3 consejos y 3 gobiernos y hubo 164 tareas que estaban condicionadas en el POT y de las cuales cerca de 84 no se hicieron. Una de ellas, por ejemplo, la regularización del suelo urbano. Dejamos de recibir más de 50.000 millones de pesos en impuestos por no haber regularizado y normalizado la zona de expansión. Bueno, perfecto. Ya para cerrar este debate, como última pregunta, desde su posición, ¿cuál cree usted que es la mayor ventaja que tiene contra su contrincante aquí presente? Empecemos con el doctor Héctor. Bueno, frente a, respetando aquí el doctor Cadavid, mi posición es que estoy haciendo la carrera, hice el curso, venir de esa parte social, de ser edil, de ser presidente de junta, de participar en las juntas de acción comunal y llegar hoy en día al consejo me permite haber soñado y haber construido planes de desarrollo desde mi comuna, porque las comunas, el primer edil es la corporación pública. Ya participé en una corporación pública donde construimos un reglamento de trabajo y aparte de eso en la comuna 6 se hizo el primer acuerdo local. Los concejales hacen proyectos de acuerdo, los ediles hacemos acuerdos locales, hicimos el primero donde le solicitamos a las asociaciones de acueductos comunitarios que le den agua potable a 19.000 habitantes. Entonces ya hay un acuerdo local, el cual está demandado y esperamos que el alcalde lo siga y lo trate de cumplir, y eso ha sido que me permite tener ventajas hacia mi candidato porque ya he participado en una corporación pública. Candidato Ricardo, ¿qué opina usted? Bueno, no, yo no hablaría bajo ninguna circunstancia de ventajas sobre Héctor Julio. Me parece que vamos a tener más de 400 candidatos al Consejo para escoger. Yo puedo hablar de fortalezas que en lo personal pueda tener, definitivamente un reconocimiento público, una preparación académica. El reconocimiento es positivo, con 40 años haciendo gestión en el sector cultural y educativo, las capacidades comunicativas, los procesos de formación, y siento que la experiencia también que se debe tener para lo público no debe ser solamente en la función pública. Yo creo que si en algún lado se aprende cumplimiento de metas, ejecución, seguimiento, es en la empresa privada, más que en lo público. En lo público uno a veces lo que aprende es cómo aplazar, cómo no asistir, cómo no llegar a tiempo, entonces creo que cualquiera de los dos estaría absolutamente capacitado para llegar al Consejo de Ibagué. Ok, una pregunta picante antes de irnos. Uy, si le gusta la ají. Si le gusta, claro. Si usted no estuviera siendo candidato en este momento, ¿votaría por su contrincante aquí presente? ¿Me la va a preguntar a mí? Sí, primero a ti. Ambos. Primero Claro. a mí, a ambos. Yo creo, a mí que me parece interesante, Héctor Julio, creo que tenemos lo que decía, 400 candidatos. Creo que independiente de que estemos aparentemente en sectores ideológicos distintos, creo que uno lo que prima son las ideas y no las ideologías que contaminan, intoxican tanto. Entonces yo veo en él un sujeto preparado y me gusta que venga de la base. En nuestra lista conservadora tenemos también una especie de tocayo, en el sector Julio tenemos a Carlos Julio, que es edil de la Comuna 11, a mí me parece importante que las bases tengan representación en las esferas políticas de ese siguiente nivel. Claro que votaría por Candidato por otros Héctor, ¿qué ediles. opina usted? Pues ya como es algo muy picante, pues me preocupa prácticamente, pues me hubiera gustado que cada vida hubiera tenido otro aval, ¿no? Ese aval del Partido Conservador y esa casa barretista que tiene mucho que criticar y ojalá hubiera un debate para hacerlo, me preocupa, por eso no votaría por el compañero. Okay. Bueno, pues ahí están las respuestas, Sebastián. Que tienen en el estudio ahora mismo, ¿no? Calor ahí a Bogotá, de esta contingencia que estamos viviendo en este mismo caso. Es complejo también. ¿A qué debate se refería usted, doctor Héctor, frente a lo que se refería dentro de los mismos avales? En el tema del debate que fue, la casa barretista nos dejó el alcalde. ¿Qué pasó? Ajá. Y ahora tiene otro candidato, pues que tiene fortalezas, claro, ¿no? Tenemos que respetar al doctor Bolívar con todo su recorrido, pero también viene de allá. ¿Será que en 2 años también el doctor Bolívar va a pelear con esa casa barretista y va a tener esa desunión
y eso preocupa porque no venimos siendo fundamentados con programas, con proyectos de ciudad. Tenemos que acabar y no seguir con estos gamonales, sino lograr que tengamos programas de ciudad, visión, ojalá 50 años como ciudad. Juan Pablo, ¿qué opinas? Yo creo que es importante que el doctor Ricardo responda a los que hace el doctor Ricardo. Yo creo que hay muchos temas que son ideológicos que terminan siendo supremamente contaminantes en los procesos de carácter electoral y que la crítica sobre las personas que hacen, que ejecutan, que desarrollan propuestas se hacen precisamente en los momentos electorales. Yo haría una invitación a todas las personas y es que tratemos de ser más propositivos, porque es indudable que, por ejemplo, un hombre como Óscar Barreto no necesita que uno venga aquí a un programa a defenderlo. A él lo defienden sus obras y sus hechos. Una Universidad del Tolima que estaba caída y la levantó con el concurso de los docentes y los sindicatos, un hospital Federico Lleras que estaba intervenido, una malla vial de todo el departamento. Entonces, obras hay. Lo que pasa es que se ha acostumbrado que días antes, meses antes, el proceso electoral se cimente no sobre las propuestas de las personas y los partidos, sino sobre las críticas a los demás, y eso da frutos, pero le quita dignidad al proceso político. Doctor Ricardo, gracias por el doctorado, hermano. Sí, sí, acá nos volvemos doctorito. Sí, es que es complejo, todavía seguimos con estos términos de antaño dentro del mismo periodismo, sino que hay que mantener hay que mantener de alguna u otra forma un respeto hacia nuestros invitados. Entonces, Richard. Gracias. Está diciendo... Yo lo conocí a usted en el colegio, hermano, cuando hacía trabajo de prensa desde chiquitico. Ricardo, usted entonces, con lo que usted dijo anteriormente, está diciendo que Marco Emilio Hincapié y en este caso de pronto el doctor Héctor no están siendo lo suficientemente propositivos. No, yo estoy diciendo que es una costumbre de la política hacer política con espejo retrovisor. Yo quiero una frase que los invito a tener en cuenta. Yo creo que uno debe ser más papá, uno debe ser padre de su porvenir que hijo de su pasado. Nosotros debemos dedicarnos a la paternidad de lo que viene antes que ser hijos de un pasado que evidentemente nosotros venimos con heridas, con dolores, con toda una serie de problemas. Entonces, en la vida, en la familia, en la política, estar mirando hacia atrás o estar diciendo este hizo o este no hizo. Usted decía que cómo le explica a un niño, eso es como decirle a un niño cuando sirvan, mire quién tiene el pedazo de carne más grande y quéjese. No, dice esa carne, ¿sí? Y siento que así no avanzamos, y creo que para lograr la participación de la ciudadanía, si algo debemos hacer es recuperar la dignidad de la política, que es un tema absolutamente serio, que se trata nada más y nada menos que del gobierno y de la propuesta para la ciudadanía y para la visión de futuro, y seguramente no la vamos a lograr ni a sacar adelante fiándonos en si este plato tiene carne, si este tiene verdura, si este hizo, si este no hizo, o acusando también a veces gratuitamente. Tenemos que proponer, y estoy seguro de que el Pacto y el MAIS y todos, estoy seguro de que todos los partidos deben tener propuestas, o si no, ¿a qué vamos? Doctor Ricardo, pregunta de sí no, ya para finalizar nuestra entrevista. De verdad, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Pregunta de sí o no. Héctor, primeramente, ¿tiene Jorge Bolívar ventaja sobre Marco Emilio Hincapié? Sí, claro, tiene muchas ventajas porque son casas políticas que ya les están diciendo a sus funcionarios públicos, tiene que llevar 50 votos o si no el otro año no tiene trabajo. Así de fácil. Entonces es una ventaja. Hay que mirar es cómo vamos a construir, cuándo nos vamos a reunir. Yo no les veo que estén en un discurso proponiendo qué programas, qué proyectos hay de ciudad. Sería muy bueno que eso se construyera, si como dice el doctor Cavi, es cierto, debemos de estar en las propuestas en estos momentos, en las propuestas, que es lo más importante. Pero esa es una ventaja, tener uno en estos momentos toda esa burocracia a favor, es una ventaja hacia todos los candidatos que tiene el doctor Bolívar. Ricardo Cadavid, pregunta de sí o no sin extendernos tanto, ya para también despedirnos a nosotros, nuestros candidatos.
si Marco Emilio Hincapié o alguien de su oposición política se sienta en el trono de la alcaldía de la ciudad de Ibagué, ¿se declara de una en oposición o nos sentamos a negociar sobre la construcción del Consejo Municipal de Ibagué? Yo soy un hombre de partido y de organización, y creo que ese tipo de decisiones se toman en conjunto. Creo que parte del éxito de la organización barretista es que somos disciplinados, que trabajamos en conjunto, pero independiente de la decisión que la organización tome, uno como sujeto y como ciudadano tendrá que apoyar a conciencia las cosas que sean buenas para la ciudad y las que no, y creo que es una posición de todos. La posición de los candidatos aquí en Inculto frente al debate que hemos planteado aquí en estas diferentes decisiones dentro de la mesa de trabajo y periodismo que lidera Paula Núñez, nuestra coordinadora periodística, y en este momento quien está liderando la mesa, Juan Pablo Alfaro. Muchas gracias a Héctor y muchas gracias a Ricardo también por estar aquí y por aceptar nuestra invitación a este debate. Próximamente nos estaremos encontrando en las diferentes calles de la ciudad de Ibagué haciendo diferentes entrevistas, y también espero que todos los transmedias que también se realicen dentro de Inculto sean muy propositivos, de verdad, como lo menciona Ricardo, para todos los programas de gobierno. Acuérdense, queridos candidatos, que si ustedes llegan, vamos a evaluar, como lo dijo Héctor, las cosas positivas que se realicen dentro del Consejo Municipal, y también vamos a criticar aquellos aspectos negativos y los ponemos en tela de juicio para que la justicia también haga su labor. Muchas gracias por esta entrevista. Se acaba la primera sección de nuestro debate en Inculto. Vamos con Juan Pablo en estudio. Muchas gracias. Así es, Sebastián, muchas gracias a Héctor, a Ricardo, es un placer tenerlos, y si llegan a ser elegidos concejales, los esperamos por acá. Muy amables. Gracias. Muchas gracias. Hola, soy Paula Núñez, coordinadora periodística de Inculto. Hoy nos encontramos en la Casa del Hurtado, una de las sedes de campaña del candidato a la alcaldía, Marco Emilio Hincapié. Ubicado en La Pola, el Museo del Hurtado recoge artísticamente las distintas problemáticas de la ciudad. Yo les voy a ir mostrando todos los puntos que nosotros hemos investigado con nuestro equipo. Y ha sido un trabajo técnico, un trabajo riguroso. En la exposición se representó al alcalde Andrés Hurtado como el Guasón. Asimismo, se presentaron distintas imágenes de las problemáticas en la ciudad. El gobierno ha hecho que Ibagué cada día sea más insegura. De un presupuesto de 19.000 millones, a la fecha tan solo ha invertido 3.000 millones. Al finalizar, el candidato respondió preguntas sobre la coalición Unidos por Ibagué. Soy respetuoso de las decisiones de los verdes, de los liberales, y yo estoy concentrado en un objetivo, que es derrotar tanto a Barreto como a Hurtado. Veamos qué ocurrirá con la Casa del Hurtado en el transcurso de las elecciones. El museo que inauguró el candidato Marco Emilio Hincapié y que, digamos, ha generado mucha polémica en la ciudad, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué opinas, Carlos? Bueno, un saludo cordial para nuestros queridos televidentes. Bueno, me parece la verdad una estrategia bastante clara por parte de Marco Emilio Hincapié. Me parece que se la está jugando en su aspiración a la alcaldía de Ibagué, mostrando precisamente esos errores, promesas incumplidas por parte del actual mandatario Andrés Hurtado. Por otra parte, también me parece un punto o algo, la verdad, muy creativo
por parte de Marco Emilio hincapié, resaltar todas aquellas fallas que ha tenido este gobierno local a través precisamente de fotografías que evidencian todos aquellos errores que los ibaguereños hemos tenido pues que evidenciar por parte de nuestro alcalde. Bueno, pues sí, un saludo, soy Daniel, a todos nuestros televidentes. Y es que, pues como hemos visto, lastimosamente la alcaldía de, pues el representante de todos los ibaguereños ha sido desastrosa. Puedes defenderlo mucho, pero es que sinceramente ha tenido muchas fallas, como lo dice aquí Carlos, y que saquen todas las pruebas con imágenes y con todo, dándole baúl, dándole un espacio a cada una de las pruebas. Siento que es algo muy bueno y no como campaña política, que bueno, se está utilizando para eso. Sí, pero... de hecho yo creería que, pues no es por juzgar, pero también lo está haciendo a favor para la campaña política, porque entonces durante estos 4 años, ¿por qué no lo hizo antes y lo viene a hacer ahora? Estrategia. ¿Sí? Bueno, esas sí. estrategias también hay que tenerlas en cuenta. Exactamente, entonces pues es muy bueno que se haga esto, pero sería mejor que se hiciera por parte de otras personas, no de alguien que está aspirando a ser alcalde y que quiere sacar los trapitos al sol. Hay simplemente. que saber, si pretende sacar provecho, y hay que ser sinceros con eso. Exactamente, Chari. ¿Qué opinas, Juan Pablo, tú? No, yo también creo que sin duda es digamos que una oportunidad política para el candidato hincapié, pero de alguna u otra forma también es importante recordarle a los ciudadanos la gestión que ha tenido el alcalde, y si su gestión pues ha sido así de mala, creo que es prudente que alguien se lo recuerde. El diputado de la Alianza Verde y ambientalista Renzo García será el próximo candidato a la alcaldía de Ibagué, proyectado por la coalición Unidos por Ibagué. Los resultados de las encuestas que se realizaron en la ciudad de Ibagué fue aplicada a 1.115 personas de las 13 comunas de la ciudad. Sin embargo, no se tuvo en cuenta a la población del sector rural. Renzo García ganó las encuestas con el 50,5% de los votos, ganándole así a Camilo Delgado del Partido Liberal y a Carlos Alfredo García del Partido Ecologista Colombiano. Renzo García manifestó que se cumplió con uno de los compromisos, que era escoger un candidato único mediante una estrategia democrática, y que esto sirve para fortalecer la coalición. También aseguró que cuenta con el apoyo de gran parte de la base del pacto histórico, teniendo en cuenta que Marco Emilio hincapié es su candidato oficial. Camilo Delgado, quien también obtuvo una gran parte de la votación, reconoció el triunfo de Renzo y notificó que apoyará su campaña como jefe de debates. Finalmente, Renzo García comunicó que apoyará la candidatura de Mauricio Jaramillo del Partido Liberal, que aspira a la gobernación del Tolima. Bueno, pues la inscripción de la candidatura de Renzo, quien ganó la encuesta por Unidos por Ibagué, esta encuesta que estaba participando también Camilo Delgado del Partido Liberal. ¿Qué opinan ustedes sobre la inscripción del profesor, además Renzo García? Lo primero es decir que esta encuesta tuvo de pronto un error. ¿Por qué? Porque se hizo solamente de manera local, no se tuvo en cuenta el territorio rural, donde hubiera sido de pronto o se hubieran obtenido algunos resultados más dicientes de lo que verdaderamente la gente cree y pues espera de estos candidatos. También hay que tener en cuenta que Renzo García es un candidato, la verdad, que cuenta con un gran respaldo, no solamente por parte de su partido, sino también tendría un gran respaldo por parte del pacto histórico. Recordemos que sus ideales o su idea de campaña de gobierno es muy relacionado al que tiene también el partido del presidente de la República. ¿Qué opinan ustedes acerca de la noticia que salió hace poco precisamente, de que si el candidato que se había lanzado a la gobernación, Mauricio Jaramillo, no llega a ocupar ese aval, lo haría Renzo? ¿Qué opinan al respecto? Yo ustedes? Personalmente creo que es, digamos, que un muy buen momento para que Camilo Delgado llegara a ocupar el aval del Partido Liberal para la gobernación, ya que quedó segundo pues en la encuesta para la alcaldía. Entonces harían como una dupla ahí entre Renzo en la alcaldía y Camilo Delgado en la gobernación. También se rumora de que se le propuso a Renzo ser gobernador o ser candidato a la gobernación, pero él declinó, pues al haber ganado la encuesta, digamos que tiene mayor favorabilidad en la gente
y esto pues sin duda alguna deja ver que pues la aspiración de Mauricio Jaramillo ya no iría por un impedimento, ya que su hermano es ministro de Salud, el doctor Guillermo Alfonso Jaramillo, y yo creo que sería prudente para esta coalición y es oportuna la inhabilidad de Mauricio Jaramillo. No sé ustedes qué opinen. ¿Qué opinas, Daniel? Bueno, pues yo quiero hacer una pequeña aclaración, bueno, más que una aclaración, un comentario sobre qué fue lo que pasó en esta encuesta, la verdad, y fue que también no se realizó por parte de la Universidad de Ibagué como se tenía planeado en un comienzo, que precisamente por esto es que hubieron problemas con Marco Emilio Hincapié, y Camilo Delgado aprovechó esto y le lanzó algunas pullas a Marco Emilio Hincapié, pues porque supuestamente se salió, pero Marco Emilio Hincapié dice que lo expulsaron. Bueno, ahí no tuvimos, o sea, ahí dicen que sí, otros dicen que no, pero bueno, al final de todo estamos como en esa expectativa de que, bueno, ¿qué va a pasar con eso? O sea, esa relación que hay entre los partidos Liberal y Alianza Verde, sí, Alianza Verde, pues va a seguir así de unida o va a pasar lo que pasó con Marco Emilio Hincapié. Tenemos que esperar a ver qué pasa estas semanas para definir a quién se lanza la gobernación y qué pasa con Renzo. Exactamente, Daniel estuvo cubriendo la inscripción de Jorge Bolívar a la alcaldía, que vamos a ver la nota sobre Jorge Bolívar, que pues dejó mucho de qué hablar su caravana. El día sábado 15 de julio de 2023 se llevó a cabo la inscripción del candidato Jorge Bolívar a la alcaldía de Ibagué. El candidato convocó una caravana que empezaría desde las 12 del mediodía en las instalaciones del batallón Jaime Rook, pasando por el puente del Conveima, el terminal de transporte, la avenida Ferrocarril, la avenida Quinta y terminaría en la registraduría auxiliar, cerca a la Plaza del Jardín. En esta caravana hubo más de 4 cuadras llenas de vehículos en los que destacaban chivas donde iban personas de diferentes sectores e incluso artistas animando la caravana de inscripción del candidato Jorge Bolívar. Daniel, impresionante la caravana de Jorge Bolívar. ¿Qué pudiste ver en el cubrimiento que realizó en Culto? Bueno, pues algo muy interesante, hubieron mucho acompañamiento de esta caravana, fueron más de 4 cuadras en solamente lo que pude ver, ¿no? Yo pasé por el lado del terminal y pude alcanzar a ver cómo esta caravana llevaba con representación de muchos sectores de la población de Ibagué, mujeres, LGBTIQ+, artistas incluso iban animando esta caravana que pues por lo que fue visto fue muy contenta. Algo interesante también fue que la Voz Mayor del Tolima, sí, hizo una encuesta en donde se decía si fueran hoy las elecciones... de hecho, esta semana hicieron la encuesta, ¿verdad? Sí, si fueran hoy las elecciones a la alcaldía de Ibagué, ¿usted por quién votaría? Y pues la ganó Jorge Bolívar, ¿no? Por un 39%, si no estoy mal. Entonces, pues yo quisiera saber las opiniones de Ricardo, cuéntanos. Bueno, pues la verdad, para mí ahorita Jorge Bolívar está como favorito para ganar las elecciones a la alcaldía de Ibagué, teniendo en cuenta primero su partido, segundo el apoyo que ha tenido por parte del barretismo, que ha sido muy importante, y pues nosotros ya sabemos el poder que tiene Barreto y su gabinete acá no solamente en Ibagué, sino en el departamento del Tolima. Aunque todo puede haber sorpresas, así es la política. Un día estás primero, al otro te sacan, o simplemente pierdes las elecciones. O el aval, como... O el aval, sí, simplemente eso sí. Todo puede pasar. Eso sí es verdad. Pues sin duda alguna la caravana de Jorge Bolívar deja ver que el barretismo está más fuerte que nunca y que va con toda en estas elecciones para lograr reparar el daño que quizás lograron o le hicieron a la ciudad con el alcalde Andrés Payán Hurtado. Vamos a ver qué sucede en octubre. Solo esperamos que si llega a suceder que Jorge Bolívar quede como alcalde, no nos dé sorpresas y no suceda lo mismo que sucedió con el alcalde Andrés Hurtado. Y hablando de clanes políticos y de corrupción, vamos con la nota que realizó nuestra nueva integrante de periodismo, nuestro integrante Jorge más bien, de periodismo sobre la corrupción en Ibagué. ¿Qué ocurre con la corrupción en Ibagué? La lucha contra la corrupción en Colombia enfrenta un desafiante panorama.
La Secretaría de Transparencia, bajo la dirección de Andrés Hidárraga, ha presentado una investigación que revela la alarmante impunidad de casos de corrupción en el país. El estudio, el cual abarcó los años entre 2010 y 2023, arrojó cifras preocupantes, mostrando que el nivel de impunidad alcanza el 94%, dejando sin condena a más de 54.000 casos. El informe sobre impunidad fue defendido por la Secretaría a pesar de las duras críticas que ha recibido, incluyendo las del fiscal general Francisco Barbosa, quien señaló una dinámica que afecta a la justicia desde diferentes planos. Los datos expuestos en el documento son igualmente inquietantes. El 93% de los casos de corrupción no han recibido condena, el 89% no han tenido captura y el 77% aún está en proceso de indagación. Además, las cifras destacan que el departamento del Tolima enfrenta un preocupante 95% de impunidad en casos de corrupción, situándose como una de las regiones con mayores índices en el país. Uno de los casos más impactantes, mencionado por Hidárraga, ocurrió en Purificación, al sur del Tolima, donde se desviaron 11.000 millones de las cuentas de la alcaldía. Estas cifras ponen en evidencia la urgente necesidad de tomar medidas efectivas para enfrentar la corrupción y fortalecer la justicia en Colombia. Shari, Carlos Daniel, 93% de impunidad en Colombia en la corrupción en cargos públicos es una cifra realmente alarmante para un país tan desigual. Daniel, ¿tú qué opinas? No, pues es increíble, 93.99%, 94% lo dieron en las cifras reales. Los que dieron esta noticia, que se les caía la cara de la vergüenza dando la noticia. Podemos verlos y nos vamos a el video que presenta, si no estoy mal, la fiscalía, que increíble, 94% de impunidad, con razón, y esto es solamente desde el 2010, si nos vamos más atrás. El mayor tiene 99.1 de impunidad, o sea, hay que ponernos a pensar eso. Por eso, y lo que decía, solamente esto fue desde el 2010. ¿Qué vamos a esperar desde 2010 para atrás? O sea, si nos ponemos a investigar más, ¿qué vamos a hacer? Y el Tolima ocupa el puesto número 18. ¿Tú qué opinas, Carlos? Vea, la verdad se han hecho bastantes estudios donde se le ha preguntado al colombiano en general cuál cree que es el mayor problema que ha tenido Colombia en general, en todos los campos. ¿Qué creen que responden siempre? Corrupción, sin duda alguna. Vamos con la última nota sobre las marchas que se llevaron a cabo esta semana en el país. Estamos sobre la calle 150 con Avenida Boyacá, en el desfile del 20 de julio por el Día de la Independencia de la República de Colombia. Acá atrás nos acompaña la Escuela de Caballería. Soy Malala París, periodista para Inculto. Seguimos en estudio. Que se llevaron a cabo y que fueron cubiertas por nuestro equipo de periodismo en Bogotá. También se llevaron a cabo otras marchas de las cuales tenemos nota en estos momentos. ¿Cuánto será la caída del dólar? Hoy ha caído hasta los 4.030 pesos. El dólar en Colombia cae para este inicio de semana y es cotizado por debajo de los 4.100 pesos. En los últimos datos arrojados por Estados Unidos se ubicaron grandes cambios en la inflación mundial. Se presenta un 3% en su porcentaje anual en junio. El precio mínimo de cotización de la divisa es de 4.037 pesos y el máximo es de 4.059 pesos. El señor Juan David Payén, director de análisis y estrategia de Casa de Bolsa, menciona que a pesar de la disminución que se ha mostrado en los últimos días, en futuras semanas, es decir, en mitad de año, el dólar puede enfrentarse a un nuevo incremento y alguna de las razones por la que el precio puede variar o en su defecto aumentar sería la Reserva Federal, también conocida como la FED, es el Banco Central de los Estados Unidos. Por otro lado, las reformas sociales planteadas por el gobierno nacional forman un papel importantísimo en el sector económico. Al estar la inflación cayendo en los Estados Unidos, la FED cuenta con menos presión para elevar y aumentar las tasas. Importante noticia sobre el dólar y finalizamos nuestra emisión de Inculto con otra nota sobre las marchas, estas las que se llevaron a cabo por parte de nuestros periodistas en Bogotá. ¿Nombre y cargo? Antonio, CEO de Agenda Libertad de los Espacios Libertarios. ¿Por qué están el día de hoy acá? Bueno, pues son varias razones. No solamente, el respaldo a la fuerza pública en general, a la reserva, pero también ir en contra del progresismo como tal, en todas sus facetas, tanto legislativas, jurídicas, como culturales y pedagógicas. Entonces es una forma de hacer batalla cultural.
¿Cuáles son los argumentos para ir en contra del gobierno actual? No solamente es el gobierno en cabeza de Petro, Francia Márquez, el distrito, eso hace parte de la agenda progresista e estatista que afecta tu vida, libertad y propiedad. Entonces, desde que afecte la vida, libertad y propiedad de las personas y te limite tu actuar, tu forma de pensar y tus propiedades, ahí estamos en defensa. Es una crítica no solamente al proyecto de Petro, sino a la forma de digamos, las ideas gobernantes actuales, que son estatistas y progresistas. Y un mensaje para el presidente Petro. Que él está parado en premisas falsas. Por ejemplo, la mentira del cambio climático. Su fanatismo y su culto a ese ecofanatismo que tiene, a su odio al capital, cuando el capital es precisamente lo que te genera bienestar. El que aumenta el bienestar social y económico es el capital y el acervo de capital. O sea, hay que aumentar el capital. Él lo que hace es una guerra contra el capital. Entonces, si él pretende generar un bienestar social, sus políticas son lo contrario para lograrlo. Lo que toca es estimular el acervo de capital, cosa que nunca va a hacer. Pero ese sería el mensaje, debatir en ideas. Nosotros no lo atacamos por su pasado, sino sus argumentos. Muchas gracias. Soy Malala París para Inculto Televisión. Sebastián. Bueno, gracias a Juan Pablo, muchas gracias a Charik y a todos los panelistas que están en este momento también participando, quienes fueron Ricardo Cadavid y Héctor Galindo, También gracias a Daniel y a Carlo que estuvieron allí tras las notas y el periodismo dentro de la misma opinión política juvenil que estamos estableciendo aquí en Inculto. Quiero resaltar el trabajo que se ha realizado en el equipo de Inculto. Ya tenemos transmisiones importantes para ustedes como nuestra audiencia. Quiero resaltar también el trabajo por parte de nuestros periodistas que estamos fortaleciendo aquí en la ciudad de Bogotá con nuestros corresponsales aliados y también la producción de Ana María Cifuentes con Natalia Muñoz, con la coordinación periodística de Paula Núñez, con Juan Pablo Alfaro, quien está aquí en nuestra mesa. Muchas gracias, Juan Pablo. La coordinación general por parte de Malala París, Juan José Hernández y nuestra coordinadora general, Mariana Urueña. Soy Sebastián Alvarado Restrepo, director de Inculto. Muchas gracias por estar en nuestra emisión. Nos vemos dentro de 8 días.